Anoche el informe de Mauro Federico, las revelaciones exclusivas aquí en el piso de Hernán Arbizu, de Eduardo Epstein, sobre Iron Mountain. La semana pasada se comprobó, los peritos de la Policía Federal han determinado que se trató de un incendio intencional. Y todas las revelaciones que anoche hicimos en este programa causaron un alto impacto en gran parte de la sociedad. Desde el 2011 que no se hacían ningún tipo de verificaciones sobre Iron Mountain. Y esto, Alejandro Bodar, esto que se acaba de revelar, ¿quién lo controla? Yo creo que el ingeniero Castro, que viene denunciando desde hace años esta situación, pone el dedo en un aspecto que es la responsabilidad del gobierno de la ciudad, porque acá, y esto es importante no pasarlo por alto, acá premiaron una empresa y le dieron una serie de exenciones impositivas, todas, sin que cumpliera un requisito, que es estar habilitados los lugares donde tenían que desarrollar su tarea. Porque además, hasta polo el día tecnológico. ¿Qué tiene de polo tecnológico esta empresa? Nada, pero aparte no hay un papel que diga que se habilitaron los depósitos. Un depósito que guarda papeles y que puede terminar en un incendio. Pero además las condiciones, a ver, no sirvió, anoche veíamos, anoche explicaba Mauro, sabemos, en la situación en que estaba el primer incendio, un edificio viejísimo, no sé la doctora de qué... Algo importante le quería aportar acá al doctor. Nosotros tenemos el caso del cual no aprendimos, que es Cromañón. Sí, exactamente. Cromañón generó que con una habilitación, entrecomillado, trucha, por la negligencia de los chicos se prendiera fuego. Pero acá es peor. Acá es sin habilitación, otro intendente del gobierno de la ciudad, en este caso no Ibarra sino Macri, permite que delictivamente y dolosamente se pergenie esto y mueran 10 personas. No estoy comparando tantos contra tantos, ¿no? Sino que acá es peor porque acá hay una intención. Bueno, pero situaciones además que no se controlan. No aprendimos. No aprendimos con esto de no habilitar, con esto de... Macri, algo más, que subió incluso al gobierno, aprovechándose de una situación de corrupción donde no había habido controles, precisamente por connivencia entre las empresas y funcionarios, ha seguido con ese mecanismo porque en vez de fortalecer los controles, los ha ido debilitando. El ingeniero Castro y todo el grupo de inspectores de trabajo hubo un intento de directamente eliminarlos, o sea, eliminar los controles, eliminarlos, o sea, pasar los inspectores a otras tareas. ¿Por qué? Porque son un cuerpo de inspectores que viene denunciando esto, no solo en este caso, sino que lo ha denunciado en muchos otros. Somos una ciudad donde mueren a la persona que está en casa ahora. Permítame, esto tiene que indignar porque todos sabemos que cuando queremos poner un kiosco, un almacén, un taller mecánico, nos piden 27.000 requisitos y tenemos que hacer el cuento del arbolito para poder habilitarlo. Ahora, 20.000 metros cuadrados de construcción de 50 años de antigüedad. Más de 50, bueno. Más de 100 incluso. En donde el material estaba fatigado, en donde no había nada, solamente estanterías totalmente desordenadas. Si ustedes ven las vistas aéreas también lo van a poder verificar, que no era nada de lo que se vende en la página, como dice Mauro, solamente diciendo encendeme, nada más, porque no había nada. Y otra cosa que indicaba que los focos ígneos fueron a propósito, digamos, provocados, es el horario y que no había personal. Eso también les dio la pauta. Simultáneos. Claro, los 4 a la vez. Todos los testigos. Claro. Se prendieron 4 focos. Es muy significativo. Si hubiera habido un solo foco, ese foco rápidamente hubiese sido sofocado. Ahí está, miren esta foto. Miren lo que es. Miren lo que es el momento adentro. El infierno todo fuego. Eso es lo que devora después y hace caer y devora pobre a los bomberos que murieron, servidores públicos, ¿no? Ahora, Alejandro, ¿cuántos pedidos, cuánto hablar en la legislatura para que nadie escuche sobre este tema? No, mira, yo te digo porque hubo varios pedidos sobre el momento. Yo presenté, por ejemplo, el pedido que se conformara una comisión investigadora. ¿Por qué? Pero antes del incendio. No, pero precisamente porque lo que saltó ahí de arranque, fue la denuncia que hicieron desde la Subsecretaría de Trabajo. Al otro día tomó Estado Público la denuncia que hacían desde la Subsecretaría de que el año 2008, esto fue el año pasado, ya habían pedido la denuncia, ya habían pedido la clausura, nunca se hizo. Pero aparte el gobierno de la ciudad, por eso creo que es importante no dejarlo de lado e investigar a los funcionarios del gobierno de la ciudad,
premiaron a una empresa que no cumplía con las condiciones mínimas, siendo que la tarea de esa empresa era guardar papeles, porque si uno tiene otro rubro, hay otras normas de seguridad, pero en una empresa que guarda papeles, la habilitación tiene que ser muy precisa, precisamente porque es muy fácil de originar un siniestro. Doctora, y de ustedes, de la investigación que ustedes hicieron, porque usted representó en su momento a familiares de las víctimas. No, en su momento yo le digo por qué me metí tanto en esta causa, porque tengo una documentación en un juicio que está ahí adentro. Entonces tengo que agotar todas las instancias para que me la entreguen y poder probar un dinero. Pero el tema es el siguiente, ahora con ACBC, el banco, que es el más sospechado por el lavado de dinero y todo, casualmente, como ustedes informaran, toda la documental mayoritaria es quemada, es la de ellos. Y lo que me llama la atención, que de un simple informe yo pude constatar que al día de hoy el banco que más financia a Iron Mountain es el ACBC. Cuando teóricamente... El HSBC, perdón, porque hay otro banco No, el chino no, hay un banco chino y otro HSBC. Exacto. Entonces lo que quiero decir es, acá hay algún tipo de connivencia o por lo menos una presunción grave que van a tener que probar en contrario de por qué siguen financiando esta empresa que les quemó todo. Yo le quiero preguntar a Gonela, ¿qué pasos siguen para que esto se convierta en una investigación penal? Porque estamos hablando de la investigación de muerte de 10 personas. La fiscal de instrucción que la tiene ahora, cuenta con el informe de ustedes, 70 páginas, con la trama financiera. ¿Ahora qué pasa? Ese proceso penal que lleva adelante la fiscal Marcela Sánchez es el marco procesal donde se deben ventilar e investigar todas estas cuestiones, porque ahora tenemos el dato ya fundado a través de una pericia de que esto fue intencional. Tenemos que ver quiénes son los responsables de esto y qué intentaban ocultar. Y entonces aparecen a cobrar relevancia todos estos indicios acerca de la información sensible que fue destruida, acerca de las condiciones de seguridad, acerca de la responsabilidad política también del gobierno local, porque más que investigar en los beneficios impositivos se debería investigar la falta de controles adecuados, ¿no es cierto? Porque justamente también, recordemos, y eso lo he mencionado, le ha costado el cargo a Ibarra. Entonces me parece que hay un montón de circunstancias que deben ser abordadas en este proceso penal para tratar de esclarecerlas. Ahora, en lo que extremadamente grave. Doctor, en lo que usted... Ojo con la fiscal Sánchez, porque la fiscal Sánchez ya ha cometido para mí un acto muy grave. No ha citado todavía como testigo a los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Y no solo eso, sino que ha salido a declarar contra lo que están diciendo los inspectores, en un acto que para mí ya muestra una intencionalidad, ¿no? Recordemos... ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? Si querés explícalo, pero yo te cuento lo que me contaba hoy Castro. Es decir, Marcela Sánchez, que es la fiscal que intervino y que lleva adelante la investigación, trató virtualmente de mentiroso al perito que acabamos de escuchar su testimonio, porque dice que cuando requirió al gobierno de la ciudad la existencia de las actas en donde Castro pedía la clausura del depósito de Iron Mountain, el gobierno de la ciudad le dijo que no existía esa acta. O sea, digamos, le requirieron al lobo sobre la salud, el estado de salud de las ovejas. Y es más, por ejemplo, si el gobierno de la ciudad se le va y se le dice, dame el acta donde se habilitó, va a decir que no las tiene y que no sabe qué pasó. O sea, el gobierno de la ciudad prácticamente no sabe nada. Pero la fiscal, en vez de citar como testigos y en base a lo que recabe como información, tomar una determinación, no, ya sin citarlos está actuando a favor del gobierno. Yo recuerdo una cosa, cuando esa fiscal fue nombrada a pedido del actual presidente de Boca, Angelici, y tiene una relación directa con él, que es gente ligada al gobierno de la ciudad. Por eso yo creo que este es un tema gravísimo, gravísimo porque murieron 10 personas, porque es evidente que hay una empresa internacional que es una banda de mafiosos, porque hace esto en todo el mundo, porque hay empresarios que evidentemente pidieron que se quemen estos papeles, pero hay un gobierno de la ciudad que nunca tendría que haber autorizado que esa empresa esté y que encima, pese a saber todo esto, está encubriendo. Está Francisco Urrutia con los familiares de las víctimas de Iron Mountain. Otros que no se ven, que los han tratado de tapar también. Nosotros le queremos dar voz y visibilidad. Rolando, primera sensación, primera reacción al conocer el informe de los peritos de la Federal. Bueno, la primera reacción es que esto está saliendo a la luz, que se está mostrando lo que desde el primer momento los familiares teníamos bastante claro, que esto había sido intencional, bueno, por diferentes voces que nos trajeron la información y demás. Solamente estábamos esperando las pericias, que lo determinen oficialmente. Un hecho criminal porque las condiciones no estaban, faltaban los matafuegos, el agua por la mitad, realmente un hecho criminal, ¿no?
Sí, mira, yo quería, justamente, ¿no? Respecto a eso. Yo trabajo en el Estado, en un ministerio, y tenemos un depósito de documentación, un archivo que no debe tener una capacidad que no llega al 15% de los papeles que se almacenaba ahí. Y hay las 24 horas de guardia, 2 bomberos adicionales, que hay una legislación vigente que donde se archiva cierta cantidad de papeles a partir de cierto peso, cierta masa, tenés que tener 1 o 2 bomberos adicionales, que donde se inicia un foco ígneo empiezan a apagar, o sea, empiezan a tomar las primeras medidas. Entonces cuando llega la autobomba, evidentemente eso no está colapsado como en este caso. Esta gente no tenía los bomberos adicionales, es una cosa muy sugestiva. No los tenía, los habían despedido, los habían dado de, no sé, prescindibles. Teóricamente porque no tenían presupuesto para pagar. Y lo que también es una cuestión muy paradójica es que el gobierno de la ciudad contrata a una persona, el licenciado Edgardo Castro, ingeniero en Seguridad y Higiene del Trabajo, para que verifique las condiciones de seguridad de este lugar. Este hombre va, las verifica, hace un informe en el cual dice que tiene que eso cerrarse inmediatamente, que no puede funcionar así, y el gobierno de la ciudad lo vuelve a habilitar, no una vez, sino 2. 2 veces es clausurado y 2 veces es reabierto. Y la fiscal que investiga el caso, a mí, como familiar que he ido a hablar con ella, me dijo que este señor Edgardo Castro no tenía credenciales suficientes para cerrar un depósito. Entonces el gobierno contrata a alguien que no tiene credenciales. Es una cosa realmente que no tiene sentido. Sí, o la fiscal... Sí, no sé, a ver, acá hay un legislador porteño, lo puede decir si esto es verdad o mentira. No, es completamente mentira. Lo que es lamentable es que haya una fiscal que en vez de actuar para saber qué es lo que pasó, parece que trabajara para el gobierno para cubrirlo, porque lo primero que tendría que hacer es llamar como testigo a este inspector, que yo doy fe, porque lo conozco de hace muchos años, que permanentemente trabaja para que lo que no está en condiciones sea clausurado, que es lo que debe ser. Ahora, acá parece que el reino al revés. Los trabajadores que hacen su trabajo, ¿no es cierto?, en vez de ser apoyados por el gobierno, son estigmatizados. Aclaremos, gobierno de la ciudad. No, gobierno de la ciudad, sí, estamos hablando de eso. Quedado constatado. Yo te quería decir una cosa de los trabajadores, porque el gobierno de la ciudad hace pocos meses tomó una decisión que es tremenda. Disolvió el cuerpo de verificadores, que eran 1.500 y que eran los encargados de recorrer las 4.000 obras que hay permanentemente en la ciudad para ver si estaban en condiciones. Los suplantó por 5. ¿Cómo hacen 5 personas para recorrer 4.000 obras permanentes que hay? Es decir, es una muestra clara de que acá quieren que se eviten los controles, en vez de fortalecerlos. Gracias, doctora. Gracias, doctor Carlos Gonella, como siempre. Gracias.